Todos hemos oído hablar de Al-Ándalus, de la conquista musulmana de Hispania, de 8 siglos de historia islámica en la península. Pero casi nadie se hace la pregunta clave: ¿cómo llegó un pueblo del desierto, sin imperio ni grandes ejércitos, a conquistar medio mundo y acabar cruzando hasta España? Para entenderlo, hay que retroceder a un lugar que, durante siglos, nadie tomó en serio: la Arabia anterior al Islam. Antes del año 610, la península arábiga no era un bloque unido ni mucho menos una potencia. Era un mosaico caótico de tribus independientes, cada una con sus propios jefes, leyes y rivalidades ancestrales. No existía un estado, ni una capital, ni una autoridad común. La lealtad no era a una nación, sino a la sangre. Tu tribu lo era todo. Y si había que luchar, se luchaba, casi siempre contra el vecino. La guerra tribal era constante. No grandes campañas, sino raids, venganzas, ataques rápidos para robar ganado, agua o mercancías. Vivir en Arabia significaba sobrevivir en un entorno hostil, donde la fuerza, la astucia y la reputación marcaban la diferencia. El desierto no perdonaba a los débiles, y eso forjó generaciones de guerreros duros, acostumbrados a moverse rápido y a vivir con poco. En lo religioso, el panorama era igual de fragmentado. La mayoría de los árabes practicaban un politeísmo profundamente arraigado. Cada tribu tenía sus dioses, sus santuarios y sus rituales. La Kaaba, en la Meca, ya era un centro religioso importante, pero no por el Islam, sino como santuario que albergaba decenas de ídolos. Aún así, Arabia no estaba aislada del todo. Existían comunidades judías y cristianas, especialmente en el sur y el norte, que introducían ideas monoteístas en un mundo dominado por múltiples dioses. Económicamente, Arabia tampoco era rica, pero sabía aprovechar su posición. Las grandes rutas comerciales entre el Mediterráneo, África y Asia pasaban cerca, y ciudades como la Meca prosperaban gracias a las caravanas. Comercio, intermediación, protección de rutas, y cuando eso fallaba, el saqueo. Era una economía dura, irregular, pero funcional en un mundo sin grandes estructuras estatales. Y aquí está el punto clave: Arabia no era una amenaza para nadie. Ni Bizancio ni Persia la veían como un peligro. No tenía ejércitos organizados, ni ingeniería, ni flotas, ni administración imperial. Era, a ojos de las grandes potencias, una tierra marginal habitada por tribus divididas que nunca se pondrían de acuerdo. Nadie imaginaba que, en apenas unas décadas, ese mismo territorio pasaría de ser un rincón olvidado del mundo antiguo a la cuna de una de las expansiones más rápidas y brutales de la historia. Pero la semilla ya estaba ahí, esperando el momento exacto para prender. En ese mundo fragmentado, violento y sin un rumbo común, ocurre algo que lo cambia todo. En el año 610, en una cueva a las afueras de la Meca, un comerciante llamado Mahoma afirma recibir una revelación. Al principio, nadie imagina la magnitud de lo que está a punto de ponerse en marcha. Pero ese mensaje no es solo religioso. Es político, social y militar. Y, sobre todo, es unificador. Mahoma empieza predicando una idea revolucionaria para Arabia: un solo Dios, una sola ley y una sola comunidad. En un mundo donde la identidad era tribal, el Islam propone algo nuevo: la Umma, una comunidad de creyentes por encima de la sangre y el linaje. Esto es dinamita pura para una sociedad construida sobre clanes enfrentados desde hacía generaciones. La reacción inicial es de rechazo. Las élites de la Meca ven en Mahoma una amenaza directa a su poder económico y religioso. El conflicto escala, y en el año 622 se produce un punto de inflexión: la Hégira, la huida de Mahoma y sus seguidores a Medina. Pero lejos de ser una retirada, es el comienzo de algo mucho más grande. En Medina, Mahoma ya no es solo un profeta. Se convierte en líder político, juez y comandante militar. Aquí se define uno de los rasgos clave del Islam primitivo: no existe separación entre religión y poder. La fe organiza la vida, la ley y la guerra. Cada victoria refuerza el mensaje religioso, y cada conversión fortalece el músculo militar. Poco a poco, tribus que antes se odiaban empiezan a luchar juntas. No por botín, sino por una causa común. La disciplina sustituye al caos tribal. La lealtad a la Umma supera a la venganza ancestral. Arabia, por primera vez, empieza a comportarse como un cuerpo único. Las campañas contra la Meca y otras tribus no son solo conquistas militares, son actos de integración. Cuando la Meca cae en 630, el golpe es definitivo. El principal centro religioso de Arabia queda bajo control musulmán, y muchas tribus entienden que resistirse ya no tiene sentido.
Unirse al Islam no es solo una cuestión espiritual, es una decisión práctica y política. Cuando Mahoma muere en 632, el resultado es histórico. Arabia está unificada por primera vez. Donde antes había decenas de tribus enemigas, ahora hay una comunidad cohesionada, armada y convencida de tener una misión. Lo que nadie sospecha aún es que esta unidad, forjada en el desierto, está a punto de desbordar sus fronteras y golpear a los mayores imperios de su tiempo. La muerte de Mahoma en 632 podría haberlo roto todo. Durante siglos, Arabia había demostrado que, sin un líder fuerte, la fragmentación era la norma. Muchos pensaron que la nueva comunidad se desharía tan rápido como había surgido. Pero ocurrió justo lo contrario. El Islam no se desintegró, explotó hacia afuera. Nada más morir el profeta, varias tribus intentan abandonar la nueva fe. Es el primer gran desafío del joven Estado Islámico. El nuevo líder, Abu Bakr, actúa sin titubeos. Comienzan las guerras de Ridda, campañas brutales destinadas a dejar un mensaje claro: la umma no es una alianza temporal, es una estructura permanente. La rebelión se paga con la derrota total. Estas guerras no solo aplastan la disidencia, sino que consiguen algo fundamental: convierten a Arabia en una maquinaria militar cohesionada. Los guerreros del desierto, ahora unidos, quedan sin enemigos internos. Y cuando un ejército armado, acostumbrado a la guerra y con liderazgo firme se queda sin objetivos, mira hacia afuera. Y ahí es cuando la historia da un giro inesperado. Al norte y al este de Arabia se alzan dos colosos, el Imperio Bizantino y el Imperio Sasánida. Durante décadas, ambos se habían desangrado en guerras interminables entre ellos. Ciudades arrasadas, economías exhaustas, poblaciones diezmadas por epidemias y ejércitos cansados. Eran gigantes, pero gigantes agotados. Los primeros califas, Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, entienden algo crucial: el momento es ahora. No lanzan campañas caóticas, sino ofensivas continuas, rápidas y bien dirigidas. Los ejércitos musulmanes no son enormes, pero sí móviles, disciplinados y dirigidos por mandos claros. Golpean donde el enemigo es más débil y no le dan tiempo a reaccionar. Para Bizancio y Persia, los árabes no son vistos como una amenaza seria al principio. Ese error se paga caro. Las guarniciones fronterizas caen una tras otra. Las ciudades, mal defendidas y hastiadas de impuestos imperiales, empiezan a rendirse. El avance no se detiene. En menos de 30 años, el Islam pasa de ser una fuerza regional a convertirse en un actor geopolítico de primer nivel. No es una invasión improvisada ni un milagro inexplicable. Es la combinación perfecta de unidad ideológica, liderazgo firme y enemigos debilitados. Arabia, aquel rincón despreciado del mundo antiguo, acaba de entrar en la historia a lo grande. Y esto, en realidad, solo acaba de empezar. A partir de la década de 630, lo que ocurre ya no puede explicarse como simples incursiones fronterizas. Estamos ante una de las mayores sacudidas geopolíticas de la historia antigua. En apenas unos años, dos de los imperios más antiguos y poderosos del mundo empiezan a derrumbarse frente a un enemigo que, hasta hacía poco, nadie había tomado en serio. El primer gran golpe cae sobre el Imperio Sasánida, la Persia imperial. En el año 636, cerca del río Eufrates, se libra la batalla de Kadisilla. No es solo una batalla más, es el principio del fin. Los ejércitos persas, pesados, burocratizados y agotados, no logran adaptarse a la movilidad y agresividad de las tropas musulmanas. La derrota abre el corazón del imperio. Poco después cae Ctesifonte, la fastuosa capital persa. Un símbolo milenario del poder iranio queda en manos musulmanas. A partir de ahí, todo se acelera. Provincia tras provincia se pierde. En menos de 15 años, el imperio sasánida desaparece del mapa. No se fragmenta, no sobrevive debilitado, se extingue. Un coloso de siglos cae ante una fuerza surgida del desierto. Mientras tanto, Bizancio tampoco corre mejor suerte. Ese mismo año, 636, se produce otro desastre histórico, la batalla de Yarmuk. El ejército bizantino, numéricamente superior, es aplastado en Siria. La derrota es total. A partir de ahí, el efecto dominó es imparable. Siria, Palestina y Egipto caen una tras otra. Egipto es un golpe especialmente duro. No solo es un territorio estratégico, es el granero del Imperio bizantino. Perderlo significa hambre, crisis fiscal y pérdida de control del Mediterráneo oriental. Muchas ciudades, cansadas de impuestos abusivos y conflictos interminables,
abren las puertas sin luchar. El dominio musulmán, al menos al principio, resulta menos opresivo que el imperial. En apenas una generación, el mundo conocido ha cambiado por completo. Donde antes mandaban emperadores cristianos y reyes persas, ahora gobiernan califas. El Islam ya no es una religión nacida en Arabia, es un poder que controla desde Mesopotamia hasta el Mediterráneo. Y lo más impactante es la velocidad. No estamos hablando de siglos, sino de décadas. Una expansión tan rápida que deja a contemporáneos y cronistas sin palabras. El equilibrio del mundo antiguo se rompe, y de sus ruinas surge una nueva fuerza que aún tiene hambre de expansión. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. No basta con decir que tenían fe o que Dios estaba de su lado. La historia no funciona así. La expansión islámica fue rápida porque fue eficaz, y eso se explica por una combinación de factores muy concretos, tanto militares como políticos y sociales. Para empezar, los ejércitos musulmanes eran extraordinariamente móviles. Venían del desierto, estaban acostumbrados a marchas largas, a vivir con pocos recursos y a moverse rápido. Frente a ellos, los ejércitos bizantinos y persas eran pesados, lentos y dependientes de largas cadenas de suministro. Cuando reaccionaban, el golpe ya se había producido. A esto se suma algo clave: mandos unificados y claros. No había rivalidades internas constantes ni generales compitiendo entre sí. Las órdenes eran directas y se cumplían. La disciplina no nacía solo del castigo, sino de la convicción ideológica. El soldado no luchaba únicamente por botín, sino por pertenecer a una comunidad que se veía a sí misma como elegida y en expansión. Pero la espada no lo explica todo. El Islam primitivo fue también inteligente en la gestión del poder. En muchos territorios conquistados, los nuevos gobernantes impusieron impuestos más bajos que los antiguos imperios. Para campesinos, comerciantes y ciudades enteras, el cambio resultó casi un alivio. Se cambiaba de amo, sí, pero se vivía mejor. Además, existió una tolerancia inicial pragmática hacia judíos y cristianos. No se les obligó a convertirse en masa. Se les permitió mantener su fe a cambio de impuestos. Esto redujo drásticamente la resistencia. Muchas poblaciones no vieron a los musulmanes como invasores demoníacos, sino como una nueva autoridad con la que se podía negociar. Y no olvidemos el contexto. Bizancio y Persia estaban exhaustos. Décadas de guerras mutuas habían vaciado arcas, destruido ciudades y desgastado a la población. Epidemias y crisis internas hacían el resto. El Islam no golpea a imperios en su apogeo, sino en su peor momento. Por último, hay un factor psicológico fundamental: la guerra ideológica. El Islam ofrecía una narrativa clara, poderosa y simple. Un mensaje de unidad, justicia y destino compartido. Frente a imperios burocráticos y distantes, esa idea resultaba sorprendentemente atractiva. Por eso, muchas ciudades no cayeron tras largos asedios, sino abriendo sus puertas. No fue solo una conquista militar. Fue una sustitución rápida de un orden agotado por otro que parecía imparable. Tras décadas de conquistas fulgurantes, el mundo islámico entra en una nueva fase. Ya no se trata solo de expandirse por inercia, sino de construir un imperio. En el año 661, con la llegada al poder de la dinastía omeya, el Islam deja atrás su etapa más idealista y adopta una lógica claramente imperial. La capital se traslada a Damasco, una ciudad estratégica, rica y bien conectada con las antiguas rutas romanas y orientales. Desde allí, los omeyas gobiernan un territorio inmenso y diverso, y lo hacen con una idea muy clara: el imperio debe seguir creciendo. La expansión ya no es solo una consecuencia del impulso inicial, sino una política de Estado. Los omeyas profesionalizan el ejército, organizan mejor la administración y convierten la guerra en una herramienta sistemática. Se abren frentes permanentes. Hacia el este, las campañas avanzan por Asia Central, atravesando Persia y llegando hasta las fronteras de la India. Hacia el norte, se presiona constantemente a Bizancio. Y hacia el oeste, comienza a tomar forma un camino que terminará en Hispania. Pero este crecimiento tiene un precio. El imperio omeya es árabe en su núcleo. Los árabes ocupan los cargos de poder, reciben mejores salarios y mayores privilegios. Los pueblos conquistados, incluso convertidos al Islam, quedan en una posición secundaria. Esta desigualdad va a marcar profundamente el futuro del imperio. Aún así, el sistema funciona. Los omeyas logran mantener la cohesión gracias a la fuerza militar y a una administración eficiente. Las monedas, los impuestos y las leyes se unifican.
El Islam se consolida no solo como religión, sino como estructura política global. En esta etapa, el Mediterráneo deja de ser un lago casi exclusivo de Bizancio. El poder islámico domina desde Siria hasta el norte de África. Cada nueva provincia conquistada alimenta la siguiente campaña. El imperio se mueve, avanza y se reorganiza sin detenerse. Y es precisamente en esta lógica de expansión constante donde el norte de África adquiere un valor estratégico enorme. No es un territorio marginal, es la puerta hacia el extremo occidental del mundo conocido. Una frontera difícil, violenta y decisiva. Allí se va a librar una de las luchas más duras de todo el proceso expansivo. Si hubo un territorio donde la expansión islámica se encontró con una resistencia feroz, ese fue el norte de África. A diferencia de Siria o Egipto, aquí no hubo rendiciones masivas ni transiciones suaves. Lo que comenzó alrededor del año 670 fue un proceso largo, violento y profundamente desgastante, que se prolongó durante décadas. El Magreb no era una tierra vacía ni pasiva. Estaba habitado por pueblos bereberes, guerreros experimentados, conocedores del terreno y poco dispuestos a aceptar un nuevo dominador sin luchar. A esto se sumaban restos del poder bizantino, atrincherados en ciudades costeras. El resultado fue una guerra constante, sin grandes batallas decisivas, pero con enfrentamientos continuos, emboscadas y rebeliones. Una figura clave de esta etapa es Uqba ibn Nafi, fundador de Kairuán. Su avance hacia el oeste es tan audaz como arriesgado. Llega hasta el Atlántico, simbolizando el alcance máximo de la expansión, pero su exceso de confianza acaba costándole la vida. Su muerte demuestra una lección clara: el Magreb no se somete fácilmente. Tras él, otros comandantes continúan la tarea, entre ellos Musa y Nusair, que entiende algo fundamental: no basta con conquistar, hay que integrar. Poco a poco, algunos grupos bereberes se convierten al Islam, a veces por convicción, muchas veces por necesidad. La islamización no es un proceso pacífico ni homogéneo, en numerosos casos es forzada, ligada a la supervivencia o al acceso al poder. Las campañas se suceden durante casi 40 años. Ciudades destruidas, alianzas rotas, sublevaciones constantes. Pero el empuje omeya no se detiene. Finalmente, todo el Magreb queda bajo control islámico. El poder bizantino desaparece del norte de África y el Islam alcanza el océano Atlántico. Este momento es crucial. Por primera vez, el mundo islámico se asoma a Europa occidental. Al otro lado del estrecho se encuentra un nuevo escenario, fragmentado, debilitado y lleno de oportunidades. El camino hacia Hispania ya no es una idea lejana, es una posibilidad real. Pero aún falta una pieza esencial para que ese salto se haga posible. Una pieza sin la cual la historia de Al-Ándalus nunca habría comenzado. Para entender cómo el Islam cruza finalmente hacia Hispania, hay que hablar de quienes pusieron el cuerpo, la espada y la sangre en primera línea, los bereberes. Sin ellos, la expansión hacia Europa occidental sencillamente no habría sido posible. Y, sin embargo, durante mucho tiempo su papel fue minimizado o directamente olvidado. Los bereberes no eran árabes. Eran los habitantes originarios del norte de África, pueblos diversos, duros, acostumbrados a la guerra y a un terreno complicado. Tras décadas de enfrentamientos, muchos de ellos acabaron integrándose en el sistema islámico, pero lo hicieron desde una posición claramente desigual. Dentro del imperio omeya, los bereberes eran musulmanes, pero musulmanes de segunda. Mientras los árabes ocupaban los altos cargos, recibían mejores pagas y controlaban el poder político, los bereberes eran utilizados como tropas de choque. Eran mayoría en los ejércitos, enviados a las campañas más duras y peligrosas, y rara vez recompensados de forma justa. Esta desigualdad sembró un profundo resentimiento que marcaría el futuro del Islam occidental. Pero al mismo tiempo, esa militarización constante convirtió a los bereberes en una fuerza impresionante. Conocían el combate rápido, la movilidad, la guerra en terrenos difíciles. Cuando el Islam llegó al Atlántico, fueron ellos quienes estaban en primera línea, mirando hacia el norte, hacia ese estrecho que separaba África de Europa por apenas unos kilómetros. La decisión de cruzar hacia Hispania no surge de la nada. Al otro lado había un reino visigodo dividido, debilitado por luchas internas, traiciones y crisis de legitimidad. Para los gobernadores omeyas, era una oportunidad. Para muchos bereberes, también era una salida, botín, tierras y una posible mejora de su posición dentro del imperio. Así, cuando en el año 711 las tropas musulmanas crucen el estrecho de Gibraltar, la mayoría de esos soldados no serán árabes. Serán bereberes, dirigidos por jefes bereberes como Terik Incillad,
luchando bajo la bandera del Islam, pero empujados por razones muy terrenales. De este modo comienza la historia de Al-Ándalus. No como un milagro repentino, sino como el resultado lógico de un siglo de guerras, desigualdades, ambiciones y decisiones estratégicas. Desde las tribus del desierto arábigo hasta las costas de Hispania, el camino fue largo, pero imparable. Gracias a todos por haber seguido el vídeo hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo.